siempre ha sido bien difícil definir qué es la clase media en México, mi querido José Luis. Así es. Hay gente que dice pues, que alguien que ya tiene una bicicleta para transportarse es clase media. Para mí no lo es. Como que teléfono celular. Sí, teléfono celular es clase media. No lo es. Entonces, como que siempre se quiso, a mi juicio, corrígeme si estoy mal, ampliar el número de mexicanos que pertenecen a la clase media, porque las definiciones se volvieron bien elásticas en México. A ver, y sobre esto aparentemente traes una buena idea. Mira, fíjate que efectivamente lo que es el sostén de toda una economía, yo diría del siglo XXI, para hablar de manera muy genérica, es las clases medias. Entonces, hace un ratito, cuando hablábamos en el inicio del programa del hecho de que en México más del 33% son pobres, la pregunta es, bueno, ya sabemos cómo el Coneval mide a los pobres, pero ¿quiénes son clases medias? Y es una pregunta válida. Hay mucha discusión, pero yo te diría que hay dos tendencias muy claras. Una primera de ellas es el considerar a la clase media como una distancia medida por el ingreso, en donde tú tienes el ingreso mediano, no el promedio, sí es muy parecido, pero el que más se repita, el ingreso mediano en el caso de México, y mover 25% de distancia de la mediana, y decir cualquier persona que tenga un ingreso en una franja del 25% de la mediana es clase media. Y en eso el INEGI y otros historiadores o estudiosos de la historia han determinado que en México esa es una buena definición, o en otras partes del mundo, porque no te mides en dólares. Ha habido épocas en que se decía, bueno, si ganas tantos dólares ya es clase media, pero el poder adquisitivo varía. Es diferente, ¿no? Claro. La segunda tendencia es de acuerdo a los hábitos de compra. Esto es, si una persona decide y puede comprar cosas que están más allá de la canasta de primera necesidad o de canasta básica, por definición ya se está apartando de los pobres o de los que tienen un consumo de supervivencia o de simplemente de pasar de un día para otro. Y en esto, en los últimos días y semanas, ha habido dos tendencias importantes. Uno es cuáles son los datos del INEGI de tomar la clase media como una distancia de la mediana, y de acuerdo al INEGI, el 39% de los mexicanos son clase media en base a esta definición, pero que también incorpora el 42% de las familias. Pero es el 39%, cerrémoslo en el 40% de los mexicanos son clase media. Son gente que tiene ingresos, 25% de distancia de la media nacional. Pero, perdón, estamos hablando de 30 millones más o menos. Más o menos somos 126, 127. Ya somos 130, ¿no? En términos, sí. Pero sí, tienes toda la razón. 30 millones. Ahora, estás hablando entonces del 40%. El 40%. Estás hablando de, pues sí, de 45 millones. Vamos a ver si 52 millones. 52 millones, perdón, sí. Ahora, sí, desde el punto de vista de otra clasificación que viene en un estudio que acaba de salir la semana pasada de la OECD, esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La OCDE. La OCDE, la OECD, OCDE por su acrónimo en inglés, pero OECD por su acrónimo en castellano. Bueno, la OCDE o la OECD considera por el lado del ingreso 4 categorías: ingresos altos, luego viene la clase media, luego ingresos bajos y luego los pobres. Bueno, tomando en cuenta este estudio de la OCDE, que obviamente incorpora a México como país miembro de la OCDE, tienen 4 observaciones muy interesantes. En primer lugar, en base a esta definición de la OCDE, el 45% de los mexicanos somos clase media, no el 40% o el 39%, como decía el INEGI, pero es una cifra muy, muy parecida. Pero la primera diferencia es que el promedio de los países de la OCDE tienen el 61% de clase media. Esto es, México es de los países miembros de la OCDE con menor clase media. A ver, pero ¿qué dices de este artículo donde citan a la OCDE, al Banco de Desarrollo de América Latina, a la Unión Europea y a la CEPAL, donde dicen que en México la pobreza es voy a redondear números, 34% y 43% están en condición de vulnerabilidad?
lo que nos daría, caray, el 70 y tantos %. Sí. ¿O dentro de esta condición de vulnerabilidad hay gente de la clase media? Yo creo que sí, porque Que están a un pie de ser pobres, dice... Por eso hablo de 30 modelos millones. econométricos como este, que confieso que no me he metido a la metodología en el detalle como para contestar tu pregunta con todo el conocimiento de causa. Sin embargo, este tipo de modelos toman la vulnerabilidad de que se pueden mover en la franja gris. Entonces, a nivel conjetura te puedo decir que sí, hay una parte de comparado con este estudio que están en vulnerabilidad porque pueden o pasar de pobres a media o de media a pobres, porque la primer gran conclusión de todos los estudios es que la clase media no nace a partir de la pobreza, sino hay una franja gris en donde pueden brincar de una categoría hacia otra con diferente nivel de probabilidad. Regresando a la OCDE, la segunda observación que hace la OCDE es que si vemos diferentes generaciones de México, hace rato hablaba Juan Azcárraga, por ejemplo, de los baby boomers. Si vemos los baby boomers... Que son los nacidos de 1945 como del 42 al 64. Ven. Los baby boomers son del 42 al 64. Variantan ahí las definiciones. Claro. Hay quienes dicen que son baby boomers precisamente porque nacieron el año en que acabó la Segunda Guerra Mundial. Claro. Que es cuando más procreación hubo. Tú le estás poniendo después del ataque por Bueno, la OSD... No, pero así está. No Pero es que digamos, varían las definiciones. De acuerdo a la OSD, Cada quien tiene los baby definiciones. boomers son del 42 al 64 nacidos. La X del 65 al 82 y los millennials del 83 al 2002. En base a esta definición, Y ahora viene que se la ve nueva... la Y, X, ¿no? No, la Z. La Z, Z, perdón. ¿no? Pero es con la Y. En base a esto, No les gustó. la proporción que tiene México, que es un 45% más la OCDE tiene un promedio de 45% más que clase media, en todas estas cohortes de generaciones se mantiene esa distancia. Esto es, México no ha cambiado mucho. Donde sí ha cambiado, como tercer factor, es que antes la clase media-baja eran los que no tenían habilidades y ahora son los que sí cuentan con habilidades laborales. Y eso sí debe de resultar pues preocupante, ¿no? Y finalmente, la parte que nos debe de resultar interesante es que en base a este estudio de la clase media, en México el presupuesto destinado a la vivienda en promedio es del 22% del ingreso, mientras que en la OSD es del 32%. Esto es, en México seguimos gastando poco porcentaje del ingreso que se destina a la vivienda, con lo cual... Cuando dices a la vivienda... ¿Es en renta o en pago de Bien. una hipoteca? Bien. En ambas cosas, ¿no? Todos los economistas de economía familiar recomiendan que nunca se gaste más del 30-32% del ingreso familiar a servir una hipoteca o a pagar renta. Y en esto México está muy distante de esa de esa recomendación genérica. Está por debajo, ¿no? Muy por debajo. Alguien 22, diría, oye, qué bueno, no gastan 32. tanto en vivienda. Pues sí, porque puede gastar No en tienen otras cosas, ¿no? No tienen el acceso a la vivienda también. Es correcto. Por eso no lo gastan. El acceso a la vivienda es un reflejo de un país que va bien. En de México la hay una condición distinta. Pertenencia. Sí, México Sí. es diferente, ¿no? México Porque es muy diferente. Resulta que en México la gran mayoría son propietarios de su vivienda. 60 y tantos % son dueños de su vivienda contra 40 y tantos % que no tiene, que es inverso Fíjate, a lo que ocurre en Europa, por en ejemplo. un país europeo, más del 80% del parque habitacional ha tenido una hipoteca en algún momento de su vida. En México es más pegado al 30%. Y en Inglaterra, Porque hay mucha la autoconstrucción gente en México. renta a lo bestia. Hay mucha Es gente que correcto. no quiere ser dueña y renta. Sí. Es correcto. Porque Entonces, es bueno, dueño. esta distancia hace que la clase media en México destina, en términos comparativos con el resto de los países de la OSD, un porcentaje menor de su ingreso a los términos de vivienda, entendido esta como pago de renta o servicio de una hipoteca. Estas clases medias, entonces, en México, se están presentando de una manera distinta porque la evolución de la clase media va a tener consecuencias importantes hacia el futuro, de que tiene mucho espacio donde crecer y mucho espacio de cómo gastar sus ingresos disponibles. Sí, Y pero en materia de concentración de la riqueza, ¿en qué lugar mide la OCDE a México? Bueno, en concentración de la riqueza son otros indicadores. El índice, el Gini, no más que nada. Que es el Gini, es de alta concentración de la riqueza, en comparación con el promedio de la OSD, de los Sí. más altos concentrados.
México. Lo Sí. que pasa es que ya sé que tengo que hablar rápido. Lo que pasa es que en la medida que envejezca la población, pues se necesita que haya jóvenes que empiecen a pensar en las pensiones de los baby boomers. Ese es un problema, Y de los X. y de los X. Pues sí. Nadie va a Es saber la correcto. tuya, Tere. Nadie.